Buenas y bienvenidos una noche más aquí a Mar de Curiosidad. Espero que de momento les estén interesando los vídeos, estos 7 temas que ya llevamos, y obviamente vamos a empezar en breves con el octavo aquí en Twitch, ya sabéis, cada noche de lunes a jueves de 10:30 hasta más o menos las 12, donde tendréis el directo, oportunidad de preguntar, comentar y demás. Y nada, aquí tenemos ya algunos de los algunos de los primeros. Bienvenidos, Víctor Carrera, bienvenido aquí a la clase, ¿de acuerdo? Exacto, muy bien. Bueno, este tema va a ser un poquito diferente a lo que ya llevábamos acostumbrando, ¿no? Que era un poquito más histórico. Ahora ya volvemos a un tema un poquito más de lo que sería la tecnología, un poquito a hablar más de los conceptos tecnológicos, así que bueno, nos centramos otra vez en nuestros temas de tecnología, y el título es este: el desarrollo del transporte, las comunicaciones, el tratamiento y la transmisión de la información. Así que bueno, yo creo que es el momento de empezar ya a repasar un poquito de qué va este tema, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a darle. Muy bien, tenemos ya aquí el tema listo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del transporte, tipos y evolución histórica. No está hablando de la logística como concepto, está hablando del medio de transporte, está hablando de los transportes como tal. ¿Vale? Influencia del desarrollo tecnológico en el transporte, a saber, a transporte acuático, transporte por carretera, transporte ferroviario y transporte aéreo, básicamente por tierra, mar y aire, y dentro de la tierra, pues tanto por carretera como por vía ferroviaria. Muy bien, los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico, que bueno, vamos a ver una clasificación varia de los servicios, como ya iréis viendo, y los atributos de los servicios de telecomunicaciones, ¿vale? Un poquito una evolución histórica de esta, desde el telégrafo, el teléfono, el fax o el facsímil, la radio, la televisión, la RDSI, el ADSL que fue posterior, la telefonía móvil, la televisión vía satélite, el GPS y lo que sería el tratamiento de la información. Así como también vamos a ver, después ya en el tema 4, necesidades energéticas y repercusiones medioambientales. Obviamente el tema de transporte y comunicación, ¿de acuerdo? Las necesidades energéticas de la sociedad y su evolución, muy enlazado con lo que vimos en el tema 2 y el tema 3. Y las repercusiones medioambientales. Muy bien. Vamos a darle un poquito a esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a... Muy bien, vamos a darle a esto. Perfecto. Introducción. Una de las transformaciones más impresionantes que ha experimentado la humanidad a lo largo del último siglo ha sido el desarrollo de los transportes y las comunicaciones. Bastante de acuerdo con esto, obviamente, sobre todo en el sector aeronáutico ha sido una auténtica locura. Incluso en el sector naval podemos decir que el transporte naval de hace un siglo y el de ahora es la noche y el día completamente. Aunque ya estaban muchas bases sentadas. Muy bien. La influencia de estos instrumentos en política, economía, defensa, sociedad es tan importante que sin ellos sería imposible concebir un mundo como el actual. Sin los medios de transporte y de comunicación que tenemos hoy en día, sería imposible concebir la situación actual. Muy buenas noches, cobija, bienvenido, tenemos sitio en la primera fila y puedes sentarte y unirte a la clase. Muy bien, la comodidad y la rapidez de los transportes y las comunicaciones acortan enormemente las distancias y favorecen la comunicación entre los hombres. Actualmente, en pocas horas se puede recorrer miles de kilómetros por medio del avión, y casi instantáneamente conocemos las noticias que se producen en cualquier lugar a través de la radio, el teléfono, el telégrafo y la televisión. Aquí me falta internet. Aquí me falta internet, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Gracias al desarrollo de los transportes y las comunicaciones, el mundo se ha hecho más pequeño. No obstante, este desarrollo viene acompañado de enormes necesidades energéticas. Como ya sabéis, siempre que había un desarrollo tecnológico, teníamos aparejado un desarrollo energético, un gasto adicional, ¿de acuerdo? Para cuyo mantenimiento es necesario la mejora de fuentes energéticas tradicionales, también la aplicación de nuevos recursos energéticos. Y bueno, vamos a darle un poquito a ese tema. Bueno, un mundo más pequeño serían menos recursos, pero en este caso creo que se dice a que el mundo como que se ve más cerca, más cercano todo. Bueno, pensad que era muy típico
que antes una ciudad que estaba a 30-40 kilómetros de distancia. Era muy fácil que en una jornada de trabajo, en 2 jornadas de transporte, no llegases hasta la ciudad. Muy buenas, bienvenidos, Ancapo. Espero que... Bienvenido, hacía mucho que no te veía por aquí. Estamos en clase, si quieres te puedes sentar en primera fila. Yo creo que podéis disfrutar de este pequeño pasaje. Hoy es muy tranquilito, hoy es muy tranquilito. Y yo creo que podemos aprender todos un poquito. Muy bien. El transporte avanzado... Bueno, vamos a hablar del primer tema, que sería el transporte, tipos y evolución histórica, ¿vale? Que si consigo marcarlo, me quedará así marcado. Muy bien, el transporte avanzado paralelamente a la evolución humana. Bueno, en casi todos los rincones del mundo, una de las primeras cosas que aparecen con la evolución de la sociedad es la rueda. Ya sabéis que la rueda es eso que aparece muchísimo. Bueno, hay regiones, por ejemplo, de Latinoamérica o zonas con islas y tal, que la rueda no es algo que surgiera así de forma tan común, porque no la usaban o no la necesitaban, pero en lugares con grandes continentes y demás, donde hubiera territorios bastante planos, era muy normal que surgiera evoluciones tecnológicas como son la rueda. Muy bien, el hombre de Cromañón ya usaba los caballos como medio de transporte. Estamos hablando de 20.000 y 30.000 años antes de Cristo, ¿eh? Claro, en lugares con selva, con grandes montañas como los Andes. En los Andes es muy difícil sacar partido a la rueda, por ejemplo. Hasta ese momento solamente eran usados como medio de transporte individual y las mercancías se trasladaban gracias a una especie de alforjas que llevaba tanto la persona como el animal. La siguiente idea fue la de acoplar una especie de camastro, que bien pudo servir originalmente para transportar heridos y así convertir al animal en medio de tiro y no en montura. ¿De acuerdo? Los caballos... tenemos el tema de que muchos vienen de la zona de África. Podemos decir que no son exactamente parecidos a las cebras, porque creo que se diferenciaron hace muchos cientos de miles de años, pero son norte de África, Europa y demás. Pero por ejemplo en América los exportamos, mejor dicho, nosotros. En Asia sí que habían, en centro... ¿qué te digo yo? ¿Dónde más podían haber? En Oceanía creo que no había nada. En África, Suráfrica no me suena. Esto se puede mirar, esto lo podríamos mirar luego. El primer hito importante en esta evolución fue sin duda la invención de la rueda, como ya hemos comentado hace un ratito. Con ella se multiplicaba la capacidad de tiro de los animales al convertirse el camastro en el carro más rudimentario. ¡Wow! Que vienen de América. Hostia, pues sería una cosa muy curiosa. Ahora me habéis levantado la curiosidad, así que vamos a ver el origen de los caballos. Pues mira tú, que estoy mirando lo que justo me has dicho. Y el caballo doméstico representa un eslabón al final de una cadena evolutiva, tal. Y dicen que procedía de Norteamérica. Se supone que de ahí emigró a Sudamérica y a Asia a través del istmo que unía entonces América con Asia. Desde este momento llegó a Europa y después a África. Cuando en la Edad de las Piedras las tribus cazadoras llegaron en sentido contrario hasta América, el caballo fue cazado con saña hasta ser exterminado. ¡Wow! Curioso. Es decir, el origen del caballo sería América, pero al llegar los seres humanos a América, los primeros pobladores hacen desaparecer esta especie animal. Y es entonces cuando llegan básicamente los españoles, que harían resurgir esta especie a base de importarla, básicamente. Sería el concepto. Hostia, qué curioso. Mira que son esas cosas que justo pensaba que era al revés. Bueno, sí, suena poco científico, pero bueno.
Descubrió una reducida manada de caballos salvajes al límite entre Mongolia y Shanghái en la Asia Central. A ver, puede ser posible. Es posible como todo. Pero bueno, será algo que miraríamos en todo caso más adelante, aunque me ha parecido bastante interesante como pregunta. Y nunca está de más siempre aprender alguna cosita más. Bueno, muy bien, vamos al lío, ¿vale? Aparece la rueda, ¿de acuerdo? Los animales pueden transportar muchísima. Ay. Vale, espérate. Muy bien, en este hecho no se produjo al mismo tiempo que en todas las civilizaciones. Y así podemos destacar que los egipcios, por ejemplo, no lo conocían cuando estuvieron en contacto con los romanos. Esto es curioso, ¿eh? Los egipcios no conocían la rueda, aunque teóricamente sí que transportaban cosas encima de troncos, pero la rueda como tal no la conocían. Estas son de esas cositas curiosas. Pero bueno, muy bien. Hicieron las pirámides, para lo cual tuvieron que desplazar bloques de piedra de más de 2 toneladas, ayudándose simplemente con troncos. Fíjate esto, ¿eh? En plan de, hostia, no conocían la rueda y se montaron. Pilla sitio, Rolly, tenemos espacio todavía. Otro hito importante fue la invención. Espérate, voy a decir una cosa por aquí. Muy bien, ya está, perdonad. Otro hito importante fue la invención de la máquina de vapor, pero esto ya va mucho más adelante. En el siglo XVIII. Si no les dio para cortar Supongo que pensarían, joder, ¿para qué vas a cortarlo? No ves que te va a reventar cuando ponga la piedra encima, hijo. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo lo usaban, yo creo que fue una buena solución la que implantaron. Al menos les sirvió. Ello supuso que por primera vez el hombre dispusiera de un sistema que le permitía propulsar un medio de transporte con independencia de la fuerza de los animales. Pensad que el sistema de propulsión por vapor nos permitía tener ese medio de transporte listo cuando nosotros quisiéramos. Ese medio de transporte no tenía que descansar, tenía que comer solo el carbón, que lo podía transportar él mismo, y era muy potente. Los egipcios tenían más adelante carros de combate, y sigo pensando que, según lo que... Bueno, claro, obviamente, lo que yo anduve viendo, el tema de los carros no es invento suyo, sino que es adquirido, y lo empiezan a usar en las últimas dinastías, pero bueno, no sé, aquí hay una cosa muy rara. Pero bueno, ello supuso tal, muy bien, su propia fuerza o fuerzas más imprevisibles como el viento en los casos de los barcos a vela. No sería el primer caso de que una expedición en la cual Mira, me pasan aquí un enlace del tema de los carros de tiro y de los carros de combate egipcios. No sé si carga aquí. Muy bien. Vamos aquí, donde estaríamos viendo básicamente un jeroglífico donde habría un señor egipcio montado con su carro, con un arco, ¿de acuerdo? Con sus flechas, su carcaje y demás, un par de caballos, entiendo, y básicamente la rueda, que sería un bueno. Ok. La verdad es que son cosas que esto no lo acabo de entender, ¿eh? Por qué lo dice aquí, pero bueno. Ramsés II es de cuando los judíos, ¿no? Quiero decir, es de la época del Éxodo, si no recuerdo mal. ¿Ramsés II es coincidente con Moisés? Sí, es coincidente con Moisés. Entonces estamos hablando, creo que era del año 400 antes de Cristo, una cosa así. Un par de siglos como mínimo. Estos fósiles del caballo destapan una nueva teoría sobre su diversidad primitiva. Esto del caballo puede dar mucho juego. Puede dar mucho juego. Muy bien, quizás el hecho más importante en la carrera del transporte ocurrido en nuestro siglo ha sido el desarrollo del transporte aéreo. Recordad, este sería el gran hito. ¡Wow! ¡Wow! Madre mía. ¿Moisés es del año 1000 antes de Cristo? Madre de Dios. No hacía tan antiguo el Éxodo. Pero bueno. Sí.
50 millones de años de los primeros caballos en América. Increíble. Y que es una especie muy, muy antigua, por lo que veo aquí. Bueno, el de los tiempos de Ícaro, que intentaba volar. Bueno, tiempos de Ícaro, ¿sabes? Ícaro, para los que no sepáis, es una fábula griega, básicamente en la que un señor dota de unas alas de cera a su hijo Ícaro. Y bueno, Ícaro empieza a volar y básicamente una de las cosas que hace es acercarse demasiado al sol, cosa que no le sienta bien a sus alas de ceras, que se derriten y se pega tremendo trompazo en el suelo. Sí, bueno, sí, y le pasan cosas muy malas, ¿vale? Pero bueno, que intentaba volar con alas de pájaro. No eran de pájaro, pero eran de cera. Hasta nuestros días que podemos ir de Madrid a Nueva York en menos de 6 horas. Bueno, a ver, contando los tiempos de espera en aeropuerto, no lo veo, ¿eh? Yo el aeropuerto no lo veo, pero bueno. Nada. Se ha recorrido un camino larguísimo, eso sí, eso es impresionante. Es decir, poder hacer un viaje al mundo en menos de una jornada de viaje, o en una jornada, increíble, es... Plantarte al otro lado del mundo en una jornada de viaje es una auténtica locura. Una auténtica locura. Un camino que tuvo sus primeros pasos en los globos aerostáticos, que son más antiguos, ¿eh? Los globos aerostáticos son muy, muy antiguos. El concepto es súper antiguo. Pasando por el primer vuelo de motor de los hermanos Wright, ¿vale? 1903. El vuelo sobre el Atlántico de Lindbergh. Si no recuerdo mal, hay una película de Leonardo DiCaprio de este señor. Muy bien, muy bien. Y los modernos aviones a reacción que pueden superar la barrera del sonido. Muy bien, finalmente el hombre no se ha conformado con llegar a los confines de la Tierra, sino que en la última mitad del siglo XX ha comenzado la carrera espacial. ¿De acuerdo? Con, por ejemplo, el viaje a la Luna y demás. Iniciada por los rusos en 1957, con la puesta en orbital del Sputnik. Hemos de recordar que toda la tecnología rusa y americana de los principios de los 50 vienen básicamente de un par de científicos alemanes capturados que estaban preparando lo que era la V3, que era un cohete a reacción intercontinental. Y cuando empiezan a trabajar en estos nuevos diseños, perfeccionan en los modelos y se consigue un avance increíble. Es decir, el motor a reacción es básicamente lo que permitió la aparición de la aeronáutica espacial. Pero bueno. Bueno, el primer satélite artificial, cuyo máximo exponente de su desarrollo hasta la fecha es la llegada del hombre a la Luna en 1969. No estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. Aunque también posteriormente haya habido sondas espaciales que han llegado a planetas más lejanos de nuestro sistema solar, incluso al espacio exterior. Incluso podemos decir ya que tenemos, cuando habla del espacio exterior, es que ya tenemos 2 naves que han cruzado lo que sería la nube de Oort. Es decir, están fuera del impacto del viento solar, lo cual es muy, muy impresionante. Después también hemos tenido naves que han sobrepasado Plutón. Hemos tenido naves que han aterrizado en Venus, que están dando vueltas al Sol súper cercano. Que han posado en Marte o en las lunas de Júpiter, bueno, etc. Sí, correcto. En los primeros viajes era obligado que se preparase los discursos tanto para si el viaje salía bien como si el viaje salía mal. Y básicamente bueno, la cuestión es que salió bien, pero estaban preparados para no poder devolverlos a casa. No sabían lo que pasaría cuando llegasen ahí realmente. Imagínate que el polvo lunar es demasiado agresivo con la maquinaria y te satura todo, se cuela por todos lados y te impide arrancar de nuevo los motores. Hubiera sido un auténtico desastre. Es más, el alunizador tenía preparado un sistema de voltaje hasta casi el último momento. Es decir, antes de tocar el suelo podían volver a despegar y volver hacia la nave. Scott Manley, creo que hizo un documental sobre la navegación con la nave. E incluso tuvieron un fallo. El Apolo 11 tuvo un fallo a la hora de hacer la bajada y le saltó un fallo. Lo que pasa es que le pudieron arreglarlo. El arreglo era a mano. Era una auténtica locura. Pero bueno, vamos al lío. Muy bien.
En general puede dividir el transporte en 4 tipos, ¿de acuerdo? Acuático, por carretera, ferroviario y aéreo. Muy bien todo. Bienvenido, Edgar. Bienvenido. Muy bien. La influencia del desarrollo tecnológico en el transporte. Ya podéis ver que es bastante elevado, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Transporte acuático, ¿vale? Estamos hablando de medios de transporte acuático, ya sabéis, lo nuestro, ¿de acuerdo? El temprano perfeccionamiento del transporte acuático estuvo estimulado por la tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o en las vías fluviales, es decir, donde había agua y había alimento. Muy importante. Los antiguos romanos utilizaban embarcaciones de vela equipadas con varios bancos de remos, por ejemplo las trirremes, para transportar a sus ejércitos hasta Cartago y otros frentes de operaciones. Pobres cartagineses, ¿de acuerdo? La constitución de barcos y el aparejo y manipulación de las velas fueron mejorando con el tiempo. Recordad lo de la vela de 3 puntas o la vela egipcia, que también era bastante potente, una vela cangreja, etcétera, etcétera. O incluso los barcos, los galeones, equipados con todo tipo de velas. O como por ejemplo los barcos de vela actuales, que tienen un montonazo de velas diferentes, cada una con una función para recoger un tipo de viento diferente. Muy bien. En cambio, junto con la incorporación de la brújula, hicieron posible la navegación en mar abierto sin avistar costa. Recordad que uno de los primeros sistemas de navegación en mar abierto y demás los sacan los egipcios, los vikingos, pudiendo descubrir la posición del sol incluso en días nublados. Muy importante. Pero nada. Durante el siglo XIX se produjeron grandes avances gracias a la tecnología producto de la energía a vapor. ¿De acuerdo? El Clermont fue el primer barco a vapor que era eficiente. ¿Vale? Lo que pasa es que era de rueda de paletas. Muy bien. Fue construido por el inventor estadounidense Robert Fulton e hizo el viaje inaugural por el río Hudson en 1807. Un barco fluvial, de acuerdo, lento, pero eficiente. Muy bien. Y básicamente recorre casi 483 kilómetros, unas 230 millas, en apenas 62 horas, lo cual para esa época estaba bastante bien. Muy bien, el motor diésel ha supuesto para los barcos modernos un funcionamiento más económico. Y ha reemplazado en gran medida los motores a vapor. Más que motores, las turbinas a vapor, ¿de acuerdo? No sería tanto motor a vapor, el motor a vapor fue sustituido hace muchísimo tiempo por turbinas a vapor. Y desde hace ya mucho tiempo, pues los motores diésel básicamente copan el mercado. Que sean diésel no significa que lleven como combustible el diésel. Pueden llevar combustible diésel, pueden llevar metano, pueden llevar gas natural o cualquier otro tipo de producto que se pueda quemar. ¿Vale? Muy bien. La utilización de energía nuclear en barcos está restringida en la actualidad a navíos militares y a rompehielos también. ¿Vale? Otro avance de la navegación moderna es el aerodeslizador. Embarcación que va sobre un colchón de aire a unos centímetros del agua o del terreno. Esta es un tipo de embarcación que se ha perdido. Los catamaranes han ocupado bastante la posición de los hovercraft. También hubo un gran avión. Lo que pasa es que era un avión, no era un barco, que volaba a una distancia muy cercana al nivel del agua. El problema de los hovercrafts y todo este tipo de embarcaciones es que necesitan que el mar sea totalmente plano o pueden tener un accidente. Muy bien. Por otra parte, en los años 50 era muy normal que un barco llegara a un puerto y estuviera una semana o 15 días atracado, debido a que las labores de carga, descarga, obtención de nuevas mercancías, ¿de acuerdo?, eran muy laboriosas, movían una cantidad de gente importante, y con la llegada del contenedor, que permite, independientemente de cuál sea la carga, hacerla de forma mecánica, dichas labores se han simplificado muchísimo y un carguero puede pasarse unas pocas horas en el puerto. Sí, para lagunas, el Vostok creo que era. El Vostok era una embarcación en Rusia, hay que buscarla. Buscad un avión que planeaba sobre el agua en Rusia. Bueno, vamos a ver el transporte por carretera, ¿de acuerdo? Vamos a ir al 2.2. El transporte por carretera pues se ha desarrollado más despacio,
¿vale? Pero de forma más segura. Durante siglos, los medios tradicionales de transporte restringidos a montar sobre animales, ya hemos visto antes lo de los caballos, carros, trineos, tirados por animales raramente excedían un promedio de 16 km/h de media. Era muy raro superar estas medias, ¿de acuerdo? El transporte terrestre mejoró poco a poco hasta el 1770 aprox, año en el que Cugnot adaptó un cilindro de vapor en un triciclo. En 1876, Otto introduce el motor de explosión de 4 tiempos, introduce el maravilloso ciclo Otto, que es contrapuesto por el ciclo diésel. ¿Te parece más polémico que ayer? Bueno, hay polémica, pero es polémica sana, me gusta. Daimler introduce la patente del primer motor de explosión realmente eficaz. ¡Buah! ¿Ves? Esto ya es polémico para mí. Que desbancó a los modelos de vapor que existían en la época y que es básicamente el que ha llegado a nuestros días. ¿De acuerdo? Esto es a lo que se refiere. Hablamos de motores en vez de turbinas porque durante mucho tiempo el tema del vapor se usaban elementos alternativos, no se usaba en un sistema de toberopaletas y demás. Aunque la turbina tiene alrededor de más de 2000 años. Lo que pasa es que los griegos que tuvieron la turbina de vapor en las manos, porque la tuvieron, hicieron turbinas de vapor, la usaron como elemento ornamental para temas de los, ¿qué te digo yo?, de los templos. Es decir, crean la máquina que podía haberles hecho saltar directamente a la edad moderna y dicen, ¡guau! ¡Qué bonita! Vamos a dejarla en un rincón ornamentando, ¿sabes? Es como la madre que os trajo. Es brutal, te lo tengo que encontrar, es decir... A ver, era muy... ¿cómo decirlo? Era muy rudimental, ¿vale? Pero bueno, podemos... Este sería el aparato. Una masa de agua calentada que se mete en un elemento y hacía girar esto. Es decir, esto era de los malditos griegos. Y dijeron, esto está muy bien, pero bueno, es simplemente algo bonito. Tampoco... Algo que gira solo no le vamos a dar ningún provecho. Y ya está. Y dijeron, bueno, qué bonito, qué bonito. Brujería pagana. Sí, señor. Sí, señor. Para que veáis que muchas veces no es tanto desarrollar una tecnología, sino saber qué hacer con esa tecnología. ¿Vale? Imaginad. Griegos con turbinas de vapor. Qué bonito es. Muy bien, el impacto social del automóvil en la sociedad actual es tan elevado que el número de coches por habitante o los kilómetros de autopistas son utilizados como índice del desarrollo de un país. Es decir, cuanta más autopista, más desarrollado sería el país. ¿De acuerdo? A ver, las últimas innovaciones llevan dos direcciones. Por un lado, el de conseguir un menor consumo y diversificación de la fuente de energía motriz. ¿Vale? Menos consumo y energías motrices más diversas. Y con el desarrollo de los coches eléctricos o híbridos y alcanzar un mayor rendimiento. Por otra parte, el aumento de la seguridad. Hoy en día, el tema de las 5 estrellas, aunque veáis que los coches siempre tienen 5 estrellas o 4 estrellas y media, no es lo mismo las 4 estrellas y media de seguridad o las 4 estrellas o las 5 estrellas actuales que las 5 estrellas de hace aproximadamente 10-15 años. Es decir, las estrellas de seguridad son algo que ha ido cambiando con el tiempo y, por ejemplo, ahora mismo para obtener las 5 estrellas tienes que tener una cantidad de complementos y seguridades que hace 10 años no necesitabas. Cosas que pasan, ¿de acuerdo? O sea que los sistemas de seguridad, aunque veáis que dos coches tienen la misma seguridad, dependería en qué año se ha hecho la certificación. Por eso muchas veces las marcas intentan aprobar su coche en el último momento en el que está disponible la certificación, porque así tienen las mejores tecnologías, pero la certificación todavía no ha saltado al siguiente nivel. Pero claro, como salen con 5 estrellas, el cliente no sabe si las 5 estrellas son de ahora o de hace un mes. Es decir, no entiende, el cliente no entiende eso. Y eso se busca. Entonces, por eso las fechas de lanzamiento son tan y tan importantes, aunque no tengan coches para vender todavía. Eso es
de las cosas más entretenidas que vi en tema este de automoción. Bueno, no es trampa, es jugar con los tiempos. Muy bien. Sistemas de transporte inteligente, ¿de acuerdo? Conocidos también como los ITS. Muy bien, son tecnologías que disponen de electrónica avanzada, comunicaciones y sistemas informáticos para aumentar la eficiencia y seguridad del transporte por carretera. Conocidas originalmente como las IVHS, Intelligent Vehicle Highway Systems, sistemas inteligentes de automóviles y autopistas, proporcionan intercambio de información en tiempo real entre los conductores y las autopistas. Aquí los términos automóviles inteligentes o autopistas inteligentes cobre sentido, ¿de acuerdo? Como las tecnologías se han expandido para alcanzar transporte público o vehículos comerciales. Es decir, para esto sí, para el vehículo corriente no suele ser tan común, pero bueno. Actualmente se tiene acceso a la última información acerca de las condiciones de circulación, incluyendo atascos y demás, selecciones de ruta, direcciones. Esto lo obtenemos básicamente con el GPS, con el sistema GPS. El futuro, en teoría, pasa por la seguridad y la ecología, ¿de acuerdo? También por la autonavegación de los vehículos. Ese sería un futuro que se está explorando con fuerza. La cantidad de accidentes que podríamos ahorrarnos haciendo que los coches se condujeran prácticamente solos sería una auténtica locura. Una auténtica locura. Hay muchas empresas que están trabajando con eso y están dando datos muy prometedores. Muy bien, se busca que los coches fabricados por el siglo XX, bueno, siglo XXI, sean reciclables en un 95% de sus componentes. Eso es muy difícil, pero bueno, se puede hacer todo. Al mismo tiempo que los motores avanzan en rendimiento y reducción de gases contaminantes. Estamos al límite del ciclo teórico Otto. Que lo sepáis, el ciclo teórico Otto lo hemos exprimido al máximo. La única forma de mejorar el ciclo Otto sería conseguir materiales metálicos más resistentes al calor. Podríamos aumentar el ciclo Otto, básicamente. Pero estamos al límite ahora mismo de lo que nos da el hierro, el aluminio y tal para poder trabajar en el ciclo Otto. Gracias al uso de dispositivos como el catalizador o la gasolina sin plomo, etc. Tungsteno sería carísimo y pesadísimo el motor, y lo sabéis. Muy bien. Aplicación de nuevos recursos energéticos al transporte por carretera. La microcerámica, eso sí que se ha estado trabajando. El problema es que debido a las presiones que hay y las vibraciones podría romperse, básicamente. Sí. Especial importancia por sus implicaciones medioambientales es la aplicación de la energía eléctrica a la locomoción. ¿De acuerdo? En los últimos años se ha desarrollado una forma muy rápida de vehículo eléctrico. En este tipo de vehículos la fuerza propulsora viene proporcionada por un motor eléctrico. Este sería lo que estamos viendo ahora con los motores eléctricos, los vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? En este último caso el vehículo debe de tener un cierto tiempo, ya que la batería necesita ser recargada frecuentemente. Estamos hablando de los motores eléctricos. Hay un problema. La carga de la batería en parte es lenta porque tú no puedes hacerla demasiado rápido porque calentarías demasiado la batería y dañarías la batería. Ese es un problema que tienen los motores eléctricos. Bueno, los vehículos eléctricos en general. Hay sistemas para mejorar esto y se ha trabajado mucho en mejorar esto, la verdad. Es decir, hay cargas súper rápidas de 15-20 minutos, que es una auténtica locura. Es decir, puedes hacer una parada, por ejemplo, en un viaje largo, ir a por un café y cuando ha terminado tu café, tu coche está cargado para hacer 300-400 kilómetros más, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya sería otra cosa. El caso del vehículo híbrido no es necesario tener el vehículo, ¿vale? Porque tendríamos un motor gasolina conectado a un generador eléctrico y el generador eléctrico es el que trabaja. Es importante también entender que estos motores con generador y la propulsión eléctrica puede aumentar un montón la eficiencia del propio coche. Es decir, no hace falta pasar a eléctrico puro para notar ya una mejora muy importante, incluso cuando estamos trabajando a gasolina, ¿vale? Es decir, la autonomía del vehículo híbrido es mayor que la del puramente eléctrico. Por esta razón, el punto crítico en un vehículo eléctrico no es tanto el motor eléctrico, sino la batería que utiliza. Los motores eléctricos, vi uno... a ver si encuentro... Básicamente estoy buscando esto.
Vale. Vale, os voy a enseñar un poquito el motor eléctrico Tesla. Vale. ¿Veis estas ranuras que tiene aquí? Estas ranuras que tiene, que están llenas de imanes, básicamente están llenas de imanes, son para cortar el flujo del campo magnético y hacer que estos motores sean infinitamente más eficientes que antes. La densidad energética que tiene un motor de estos es brutal, pero brutal. Es muy chulo, ¿eh? Son más complejos que un motor eléctrico normal, que ya sabes que normalmente esto es una chapa, un conjunto de chapas o láminas, pero vale la pena este tipo de tecnología. Muy bien, vamos a seguirle dando. Actualmente las baterías empleadas son las de ion litio. Los coches eléctricos, si no recuerdo mal, funcionan en corriente alterna trifásica, que la consiguen a base de un inverter en el sistema de baterías, si no recuerdo mal. Pero a lo mejor me puedo estar equivocando. Pero sí, veo 3 cables en el motor. Esto es un trifásico. Si hay 3 cables, debería ser un trifásico. Sí, veo 3. Yo veo 3 cables. Sí, el inverter vale más que el coche, pero bueno, es lo que hay. Como inconvenientes podemos mencionar la duración limitada de 3-4 años, ¿vale? De las baterías y el coste de fabricación, ¿de acuerdo? Bueno, o si... Bueno, ahora están bastante aseguradas, pero uno de los problemas de las baterías de ion litio son las perforaciones en la batería. Por ejemplo, una perforación, un golpe que perfore o que rompa completamente una batería de ion litio, por ejemplo, la que podéis encontrar en vuestros móviles, puede hacer que entren en contacto las diversas capas de material, reaccione de forma muy elevada y muy rápida el material de la batería y tenga una reacción exotérmica importante. Es decir, podemos tener un problema, un verdadero problema. Muy bien. Sí, se está promocionando las de hidrógeno, que tampoco sería una mala solución. Están saliendo unas tecnologías para conseguir almacenar el hidrógeno de forma sólida. Eso también sería importante. Pero nos estamos desviando. Muy bien. Los vehículos eléctricos tienen un elevado rendimiento de conversión energética. Puede llegar al 85%, frente al 15% de los vehículos de combustión interna. Es decir, la eficiencia es muy elevada. El problema es la densidad energética de tu sistema de almacenaje. Ese sería el problema. Muy bien, la energía eléctrica del vehículo puede ser obtenida también del sol. Ah, por cierto, Ancapo, estuvimos hablando días atrás de la obsolescencia. Pensé en ti. Dije, esto le hubiera gustado escucharlo. Muy bien, son los vehículos solares. En la actualidad, estos son prototipos y aunque presentan la limitación de la poca efectividad de la conversión de la energía solar en eléctrica por parte de las células fotovoltaicas, presentan un desarrollo elevado en los últimos años. Se ha gastado mucho dinero, mucho dinero en mejorar la tecnología de las células solares. Y sin duda se están notando algunos resultados. Siguen sin poder entregar energía por la noche directamente, por mucho que algunos se pongan y se emperren en lo contrario, al menos en las fotovoltaicas. Pero sin duda la eficiencia ha aumentado mucho y obviamente se puede cargar baterías, se puede elevar después agua en lo que serían pantanos para después poder aprovecharla, o incluso podemos utilizar centrales de transformación de electricidad a hidrógeno, es decir, electricidad para disociar agua y tener hidrógeno, y después poder aprovechar ese hidrógeno para volver a juntarlo y convertirlo en agua, con lo que tendríamos, bueno, energía, básicamente, a través de pilas de hidrógeno. Lo que pasa es que es caro y pierdes, creo que hice un cálculo cuando estaba en la universidad, se perdía casi un 90% de la energía en ese tránsito, pero bueno, mejor eso que tirarlo o no usarlo. Muy bien. Más eficiente, es decir, si tuviéramos, imaginad que el sol fuera algo que siempre estuviera en el mismo sitio y se mantuviera en el sitio y no hubiera nubes ni nada, condiciones óptimas, la fotovoltaica es mejor. La fotovoltaica es mejor, es más eficiente. El problema de la fotovoltaica es que o va o no va, ¿sabes? No tiene un periodo de tránsito en el que funciona a medias o que se mantiene funcionando durante un tiempo. Por ejemplo, la térmica
sobre todo la térmica que usa sales, aunque se te quite el sol o tengas nubes, se mantiene funcionando durante un buen rato, incluso horas, sin que tú como consumidor notes la diferencia. Por lo tanto, le quita uno de los mayores problemas a las renovables, que es que son muy fluctuantes. Claro, la fotovoltaica, el problema es que una nube te pasa por encima y te cae el rendimiento de la planta un 20%. Eso te puede dar, si vas muy ajustado en potencia, que es lo que se intenta, por cierto, es que se te puede caer la instalación. Es lo malo. Todo tiene partes buenas, todo tiene partes malas. Es como, ¿con qué trabajamos? Muy bien. Venga, de igual forma, la utilización de nuevos combustibles como el biodiesel, hidrógeno o gas natural en motores de combustión se pueden considerar aplicaciones de nuevos recursos energéticos. Vale, recordad que algo fuera renovable significa también que lo gastábamos en menor proporción de lo que se rehacía. Ay. Muy bien. Transporte ferroviario. Muy bien, transporte ferroviario. Se conoce como tal el camino formado por dos raíles paralelos por el que discurren los trenes, ¿de acuerdo? La historia de este medio de transporte nace íntimamente ligada al desarrollo de la máquina a vapor, inventada por James Watt, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de esa antes. En el 1814, Stephenson construyó la primera locomotora de vapor y el ingeniero Vignolles introdujo en Europa el carril de base plana en 1837. ¿De acuerdo? Ya no era redondeado, sino que la base era plana para que corrieran mejor las ruedas. Muy bien. Actualmente los métodos de tracción son locomotoras diésel y también las eléctricas, obviamente, que tienen muchísima fuerza. Y si bien en sus comienzos los motores eléctricos utilizados eran motores de corriente continua de excitación serie. ¿Vale? Por sus excelentes características. Y como no, el mayor par que tiene un motor de corriente continua frente a un motor de corriente alterna. ¿De acuerdo? También el momento de arranque era mucho más sencillo, fácil regulación de velocidad y últimamente se está imponiendo el uso de motores asíncronos de jaula de ardilla, ¿de acuerdo? De corriente alterna por su menor coste, mantenimiento y el desarrollo de técnicas modernas de regulación como por ejemplo el regulador de frecuencia, que es muy útil para poder mantener la velocidad del motor asíncrono como quieras. Bueno, muy bien. La capacidad de transporte de mercancías de un tren es variable debido a su carácter configurable. Eso es muy bueno en los trenes. Tú puedes añadirle o quitarle vagones, a diferencia de un barco. Un barco cuando lo construyes, pues es como es, ya está. Pero una locomotora tú le puedes ir añadiendo vagones o quitarle vagones. Entonces puedes adaptar tu tren a las necesidades de la mercancía, lo cual es óptimo. Muy bien. Se pueden poner también varias locomotoras en serie, una tras de otra. Bueno, los remolcadores también son modulares. A ver, puedes añadir varios remolcadores, pero un remolcador es un barco que tiene una capacidad de tiro. Ya está, si tiene si tiene 4.000 caballos, pues tiene 4.000 caballos. Ya está, y tendrá que tirar de básicamente un remolque, pero bueno. Se pueden poner varias locomotoras, distintos tipos de vagones, etcétera, ¿de acuerdo? Pero podemos decir en general que es 100 veces superior la del transporte por carretera en camiones. En cuanto a la eficiencia, la eficiencia es 100 veces superiores. Un tren puede desplazar de 1.000 a 5.000 toneladas. Recordad que un contenedor, que sería lo máximo que en teoría puede llevar un camión, un 20 pies, un 40 pies, creo que eran 23, 22 toneladas. Estaba Europa bajándolo. Pero por ahí anda, por las 20 y algo toneladas, ¿de acuerdo? La velocidad oscila entre los aproximadamente 80 a 100 km por hora de un tren de mercancías o los 160 de un tren convencional, los 270 de los trenes de alta velocidad, es decir, AVE y demás, e incluso algunos que podrían llegar a los 400 km por hora. Recordad que la península, con 1200 km de diagonal aproximadamente, la podríamos recorrer a esa velocidad en 3-4 horas, si tenemos una o dos paradas. En nuestros días este medio de transporte está experimentando una gran expansión con las llamadas vías de alta velocidad. Se nota de que estos textos tienen unos cuantos años. ¿Vale? Vías de un trazado prácticamente rectilíneo, ¿de acuerdo?
por las que corren trenes capaces de llegar a los 400 km por hora, aunque en su explotación comercial se pueden quedar alrededor de los 300. Lo del Hyperloop no le veo yo tanto futuro de momento. El Hyperloop, para mí, es una muy buena idea en el papel. En el papel es una idea fantástica. Pero mantener el vacío en un tubo de cientos de kilómetros sin que haya una sola fuga me parece una tarea titánica. Eso me parece y me suena carísimo. Y si no mantienes el vacío, el Hyperloop no vale para nada. Es decir, lo chulo del Hyperloop es que haya vacío en el interior del tubo. Si no, desastre. Pero bueno, es una idea interesante, ya veremos cómo termina, obviamente. El futuro del tren es muy prometedor. Después de pasar por un periodo de letargo, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Donde se quedó bastante atrás, has resurgido con fuerza en las últimas décadas. Aquí en España hay que reconocer que se implantó bastante el sistema ferroviario después de la Guerra Civil y se intentó trabajar en hacer llegar vías casi a toda la península. No se electrificaron todas. Es más, después de la llegada de la democracia, hemos tenido vías como las de Cartagena y demás que creo que siguen sin electrificar a día de hoy. No se ha electrificado esa vía. Hasta hace, no sé, un par de años, 3 años mínimo, no estaban electrificadas. Vías que siguen tirando a vapor. ¿Vale? Bueno, el competidor directo es el competidor directo del avión en distancias de menos de 500 kilómetros. Todo lo que sea menos de 500 kilómetros, tren en vez de avión sería lo óptimo. Gracias a las líneas de alta velocidad, es que vas a tardar menos. La aplicación de la electricidad en el transporte terrestre ferroviario es también de gran importancia, aunque su inicio se remonta al siglo XIX. En Cataluña se hizo con la canadenca. Vinieron los canadienses a implantar las hidroeléctricas que iban a servir para alimentar los trenes en Cataluña para transportar mercancías y demás. ¿Vale? Podemos mencionar en este apartado la aplicación de la energía magnética a la mejora del desplazamiento de los trenes, que serían los trenes de levitación magnética, los trenes bala de Japón, que pueden llegar a los 500-600 km por hora, que es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Los ves pasar, es una pasada. Vamos a ver si podemos ver un vídeo. Vamos a ver si podemos ver un vídeo que sea cortito, que sea muy cortito. China presenta. Pero no enseña cómo funciona. Vaya, no encuentro ningún vídeo del tren en movimiento, pero bueno. Nada, vamos a seguir con el transporte aéreo, ¿de acuerdo? El transporte aéreo es la forma de transporte más moderno que aparece de Orville y Wilbur Wright, que hicieron en el primer vuelo en el 1903, ¿de acuerdo? Ya lo teníamos claro. Y el aeroplano se sustenta en el aire como consecuencia de la diferencia de presión que se origina al incidir corriente de aire en una superficie que es el ala. El avión no se sustenta por la propulsión, se sustenta porque el aire por encima del avión corre más rápido que el aire por debajo del avión. Eso hace que la presión por la parte de arriba sea más baja que la parte de abajo y entonces esto genera una sustentación aerodinámica, ¿vale? Por eso el avión se eleva. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a mejorar, obviamente, deformando las superficies de... las superficies de sustentación. Mira, me ha pasado Víctor Carrera un vídeo del tren bala que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bueno, voy a quitar el audio, obviamente. Este sería el tren. Bueno, sería un prototipo esto. Y este sería como circular. Es una auténtica locura. Mira, 409 km por hora, 410. Y sigue acelerando, ¿eh?
Sigue acelerando, es 450, 480, 603 kilómetros por hora. Y se nota algo de vibración en el tren, pero recordemos que está yendo a 600 kilómetros por hora. Es una auténtica locura. Pero bueno, muy bien, transporte. En la era de la aviación supersónica comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y su desarrollo tuvo que resolver problemas aerodinámicos y técnicos que hicieron los vuelos de experimentación tan peligrosos e inciertos como los primeros aviadores. La ruptura de la barrera del sonido es un momento histórico porque se pensaba que no se podía, rollo como la velocidad de la luz hoy en día. La idea era que al llegar a la velocidad del sonido, la acumulación del shock sónico iba a destruir el avión. Ese era el tema. Que el rozamiento se iba a elevar de forma exponencial hasta llegar a la velocidad del sonido y que de ahí no iban a pasar. Pero, sí, correcto, el látigo supera la velocidad del sonido. Lo que escuchamos es el shock. El shock del látigo superando la punta, la velocidad del sonido. Muy bien, ni los complejos análisis matemáticos ni los resultados obtenidos en el túnel aerodinámico, donde se experimentaba con los prototipos, podían garantizar que las características de un avión en vuelo supersónico fuesen no ya satisfactorias, sino seguras sin más. Es decir, se esperaba que no saliera bien, pero salió bien. Muy bien, el primer gran problema era la barrera del sonido, ¿de acuerdo? Que se alcanza cuando llegamos a Mach 1. Al obtener esa velocidad se produce de forma brusca una modificación de la compresibilidad del aire. El aire se vuelve rígido, se vuelve duro, ¿de acuerdo? Gana fuerza, es mucho más difícil presionar el aire. Esto se hace gracias a la onda de choques, que es la acumulación de presión en la parte delantera del avión. El resultado de esta distorsión incrementa la resistencia al avance del avión y afecta a la sustentación del ala y a los mandos de vuelo. ¿Vale? Por tanto, en los aviones que no están adecuados y en diseño, es imposible controlar el vuelo. Se te van de las manos. Hay dos sistemas que permiten empujar un aeroplano. Uno sería la hélice y el otro sería la propulsión a chorro. ¿De acuerdo? La hélice funciona como un tornillo que lo que hace es succionar aire de la parte delantera y enviar aire por la parte trasera hacia el avión, básicamente. Y la propulsión a chorro, que lo que haría sería quemar un gas, quemar un líquido y junto con el aire que aspiraríamos por la zona del compresor y expandirlo enormemente y aumentar muchísimas sus propiedades termodinámicas y su volumen para emitir una gran cantidad de masa y volumen por la parte trasera que nos daría un empuje adecuado, ¿de acuerdo? Básicamente por el principio de conservación del momento. Muy bien, un motor de aviación tiene que satisfacer un número importante de requerimientos, ¿de acuerdo? Ya podéis entender la alta fiabilidad, porque también tenemos una gran cantidad de personas a bordo, ¿de acuerdo? Y es muy importante que sea muy seguro. Recordad que los accidentes de la aviación siempre han sido mucho más recordados que los accidentes terrestres, porque normalmente estaban implicadas muchísimas más personas. ¿De acuerdo? En 1962 aparece el avión supersónico, ¿de acuerdo? El Concorde, europeo. Y bueno, pues básicamente fue un desastre. Era muy costoso. El Concorde tuvo pérdidas de más de 500 millones de libras y se dejó de fabricar en 1979. Además, creo, si no recuerdo mal, que tuvo un accidente. Tuvo un accidente o cosas así. Pero bueno, nunca más se ha vuelto a lanzar un un avión hipersónico comercial. Pero de momento no. De momento no se ha hecho. Y además, con la parada que hemos tenido este año por los temas de, ya sabéis, pues no sabemos qué va a pasar. No fue problema del avión en sí, es decir, no fue problema del diseño, ni de que fuera supersónico, ni nada. Pero bueno, son cosas que pasan. Y además creo que fue un desastre. Porque además, al poco despegar, lleno de combustible, bueno, ya os podéis imaginar el resultado. Muy bien. Helicóptero, ¿vale? También sería un transporte aéreo importante, que está hecho por el diseño es de Juan de la Cierva, un español.
¿De acuerdo? Que fue desarrollado después por Tsiolkovsky en 1939, unos 18 años más tarde. Ya os podéis imaginar por qué. Porque a este buen señor, cuando sacó el helicóptero, dijo, ¿para qué queremos eso? Nos pasó lo mismo con los submarinos. Los submarinos a Peral, poco más o menos, le dijeron de, ¿para qué quieres un barco que se hunde? Le soltaron eso, ¿sabes? Al pobre hombre, pero bueno, nada. Muy bien. Son imprescindibles hoy en día para hacer transportes aéreos de mucho más... Sí, mira, como los griegos, ¿no? ¿Para qué quieres algo que gira? Y bueno, y los globos aerostáticos que hoy en día han quedado totalmente retrasados, aunque hay una idea de volver a ponerlos en marcha. El S-81, su nombre es el Isaac Peral, obviamente por el nombre del personaje. Muy bien. Todos conocéis el caso de Lisenburg, que quedó devastado en 1937. Ya nunca más se volvió a hacer. Ya nunca más se volvieron a hacer aeronaves de ese estilo. Eran unas aeronaves muy lujosas. Se ha pensado mucho para usarlas para transporte de mercancías, porque además son muy baratas. Son muy baratas y podrían competir incluso con el sector naval. Es decir, podrían poner al sector naval en un aprieto. Pero bueno, de momento... me lo creo. Bueno, vamos a hablar de los medios de comunicación y del desarrollo tecnológico, ¿de acuerdo? La transmisión de información o comunicación es la más básica y vital necesidad de los seres humanos. Es decir, comunicarnos, transmitir información, recibirla y demás, informarnos al fin y al cabo es una de las cosas más importantes que tenemos. Una de las primeras cosas, sin más, el primer desarrollo, el primer salto tecnológico realmente vital, más allá de los medios artesanales, es la aparición de la imprenta por Gutenberg. Gutenberg, bueno, se copia un poquito de lo que ya hay en China, pero básicamente la reinvención aquí en Europa a través de la imprenta fue una auténtica locura. ¿Sabéis cuál es el libro más impreso y reimpreso de la historia de la humanidad? Al menos, bueno, vamos a decir aquí en Europa, para no equivocarnos, en el mundo occidental, sería la Biblia. Lo primero que se hizo cuando se consiguió la imprenta fue imprimir una y otra vez la Biblia. Se hicieron grandes y grandes rondas de la Biblia. Esa escala mundial, ¿no? Es que nunca me he atrevido a decir esto porque obviamente el libro rojo tuvo no sé cuántos miles de millones de copias. Entonces nunca me atrevo. Pero bueno. Este sería el libro al menos más impreso. Muy bien. La información deriva de la palabra informar. Y entre sus diversos significados está considerado el de poner a alguien al corriente de algo. Eso sería informar a alguien. Muy bien. Me parece curioso porque formar sería educar y in sería lo contrario de educar, ¿no? Siempre los incendiar, ¿no? Cendiar sería el contrario de incendiar, pero bueno. Un medio de información es un instrumento especializado en la recogida y la transmisión de información. Ese sería un medio de comunicación. Con la intención de poner al corriente de ella a un público. Esa sería la función de un medio de comunicación. En esencia, en una comunicación se transmite la información desde una persona a otra persona, básicamente. Más genéricamente, de una entidad a cualquier otra. ¿Vale? Para que se pueda realizar la transmisión de información son necesarios pues 3 elementos. Emisor, canal y receptor. Bueno, emisor, canal y receptor sería lo mínimo, ¿no? Que sería el emisor, que sería la persona que emite, el medio o canal, que sería el medio por el que se emite, y el receptor, que sería la persona que recibe esa información. Obviamente, si falta una de esas 3 cosas, no hay comunicación. También nos faltaría el mensaje, el código, todas estas cosas, pero bueno, creo que esto lo ha limitado bastante y ya está. Pero bueno, a principios del siglo... Bueno, nada, a final del siglo XIX, de acuerdo, y a principios del siglo XX aparece la fotografía, con lo que tenemos la prensa escrita y demás. Dice, ¿una bandera serviría como medio de comunicación? Sí. Dice aquí Frey Gruber, que pregunta si una bandera serviría como medio de comunicación en un barco. Sí, es correcto. Es decir, el medio de comunicación en un barco pues
puede ser determinado como la bandera. Es decir, tú te conviertes en el emisor, tienes una bandera, el canal sería visual, el símbolo o el medio sería básicamente la bandera y demás, y el receptor sería la otra persona en el otro barco y podría recibir la información sobre de dónde eres tú, de dónde es tu barco, etcétera, etcétera. Entonces podemos usar la bandera. Bueno, sí, tú puedes comunicar cosas. Por ejemplo, yo envío mensajes, por ejemplo, imagínate, a través de este canal, que son tanto visuales como auditivos. Por ejemplo, imaginad que yo tuviera mi símbolo puesto por algún sitio así. Bueno, aquí donde Blas de Lezo tengo mi símbolo puesto. Eso es es un mensaje que envío yo a través del canal el vídeo y lo envío hacia vosotros, que sois los receptores. O sea que es una comunicación, ¿correcto? ¿Son banderas ya predeterminadas? Son banderas ya predeterminadas. Ya hay un código de banderas. Como tantas otras cosas, ya hay un código de banderas. Aunque los mensajes se pueden decir de muchas formas. Por ejemplo, imaginad una bandera no reglada. Poner una bandera o un mensaje como hace Greenpeace, que pone una tela con un mensaje. ¿Vale? Indica, pues, bueno, de quién eres tú, quién eres o qué deseas. Muy bien. Al principio, bueno, nada, lo que hemos dicho tal. Actualmente se demandan informaciones en tiempo real. Esto es verdad. No estar al día, no estar en el tiempo real es estar fuera. Vale. Y exige el tratamiento también en tiempo real. Y eso solo es posible mediante el teleproceso, que permite el traslado inmediato de los datos desde donde se producen hasta donde van a ser tratados. ¿Vale? La palabra telecomunicación significa comunicación a distancia. Si desglosamos la definición por comunicación, entenderemos que todo intercambio de información entre hombres, entre estos y máquinas, o estas entre sí, ¿vale? Mientras que lo que se refiere a la distancia puede variar entre pocos metros, es decir, un ordenador al lado de otro, a muchísimos kilómetros, incluso a otras partes del sistema solar, por ejemplo. Muy bien. Un servicio de telecomunicación es un conjunto de medios físicos y lógicos administrados por un proveedor de servicio que pone a disposición de uno o varios clientes junto con normas de acceso y utilización para satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, el proveedor de comunicación sería básicamente por ejemplo, por decir una marca, Telefónica. Telefónica sería un proveedor de servicio de telecomunicación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a clasificar un poquito los servicios, ¿de acuerdo? Es complicado ponerse de acuerdo sobre una clasificación, ¿de acuerdo? Pero bueno, según la movilidad del usuario, ¿de acuerdo? Podríamos decir que hay servicios fijos y servicios móviles. Por ejemplo, fijo sería que solo puedes recibir la información si estás en un sitio. Por ejemplo, el teléfono fijo, por ejemplo. Servicio móvil, que tú te puedes llevar el medio a donde tú quieras. Entonces tú puedes recibir la información donde tú quieras. Según el grupo o tamaño de los usuarios. Servicios de intercomunicación, ¿de acuerdo? Para un número reducido de usuarios. Servicio de comunicación social, ¿de acuerdo? Sí, esta la habíamos visto. Servicios de comunicación social que proporcionan comunicaciones generalmente unidireccionales a una población de una zona, a la televisión y demás. ¿De acuerdo? Clasificación según el ordenamiento técnico. Aquí me falta porque hoy en día los servicios de comunicación social pueden ser bidireccionales. Esto sería un caso de comunicación bidireccional. Yo os hablo, pero vosotros también me habláis. Yo envío un mensaje, pero también recibo un mensaje. Muy bien. Clasificación según el ordenamiento técnico. Pues portadores, finales, servicios de valor añadido, servicios de radiocomunicaciones o de radiodifusión. Sí, esto tiene años, se nota que tiene unos añitos. Clasificación según el tipo de red de transporte o servicio. Puede ser red telefónica pública, una red de conmutación de paquetes,
Red digital de servicios integrados, una RDSI, que sería el precursor de la DSL. Es posible, es posible. Pero bueno, os necesito para estudiar, así que vamos a seguir. Red o redes de radiodifusión, ¿de acuerdo? Y la clasificación según el tipo de información. Muy bien. Servicios de comunicación, voz, datos, textos e imágenes, ¿de acuerdo? Servicios de teleacción o telemando, ¿de acuerdo? Hoy en día, por ejemplo, hay muchas estaciones de trabajo que no están en el sitio donde el operario realiza la acción y envía la información a otro sitio, por ejemplo. Telealarma, telemedicina, por ejemplo, un médico operando a una persona que no está en la misma sala que está él, por ejemplo. Radiocomunicaciones, sí señor. Ay, pobre. Bueno. Clasificación según el ancho de banda. Servicios de banda estrecha y servicios de banda ancha. Buah, súper limitado. Pero bueno, como se puede comprobar, estas clasificaciones no comprenden todos los servicios existentes, ¿de acuerdo? Ni profundizan en los servicios ni demás. Muy bien. Vamos a ver los atributos de servicios de las telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Que bueno, vamos a clasificarlos y vamos a definirlos un poquito, ¿de acuerdo? Y vamos a definir qué es cada cosita. Lo primero, la velocidad de transferencia de la información. Indica cuánta información enviamos por el circuito en una unidad de tiempo, ¿vale? O la velocidad binaria, ¿vale? Ya sea en circuito o en paquetes. Y la velocidad, pues la podemos determinar en bits o kilobytes en un segundo, ¿de acuerdo? Sí, ostras, imagínate el lag del robot operador. Sí, madre mía. Ancho de banda, ¿de acuerdo? Que es la capacidad de envío simultáneo en una banda, ¿vale? Muy bien. Modo de transferencia de información. Describe el modo operacional para la transferencia, ¿de acuerdo? Información de usuario a través de una red puede emplearse para caracterizar un servicio de telecomunicaciones a través de una red. Después, valores, circuito y el paquete. El circuito sería por dónde va y el paquete sería el mensaje que se está enviando. O la subdivisión del mensaje. La capacidad de transferencia de información, básicamente, nos indicará más o menos qué tipo de información podemos pasar. Fijaos una cosa. La conversación en audio se usaba a 3,1 kHz, que era la típica... Bueno, hoy en día la llamada telefónica sigue estando a 3,1, el audio a 7, audio a 15, es decir, conforme más gas ganando. El audio a 3,1, cuando tienes poquísima señal, que se escucha metalizado la voz de la otra persona, es porque está enviándose el audio en muy baja calidad. Muy bien. Establecimiento de la comunicación, ¿de acuerdo? Configuraciones de la comunicación, que describe pues cómo se va a configurar. Sí, totalmente. Esto hubiera sido chulo. Interviene en el flujo de información, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ¿qué valores tiene? Pues de punto a punto, multipunto, bueno, de punto a multipunto y multipunto, ¿de acuerdo? Y el establecimiento de la conexión, ¿de acuerdo? Que describe el modo de cómo se establece la conexión. Y entonces que puede ser conmutada, semipermanente, permanente, ¿de acuerdo? Según el tipo de conexión que se enlace entre los dos, entre el emisor y el receptor. La simetría, ¿de acuerdo? Si la señal solo va en una dirección, va en una dirección y después puede ir en la otra, o va en el flujo constante en las dos direcciones, ¿vale? Que puede ser unidireccional, bidireccional simétrico o bidireccional asimétrico, ¿de acuerdo? Protocolos de acceso, ¿de acuerdo? Según qué protocolo tengas que cumplir para poder acceder, para poder comunicarte con la otra persona adecuadamente. Sería básicamente el santo y seña del acceso telemático, ¿de acuerdo? Y bueno, pues un ejemplo de un sistema de telefonía. Mirate qué maravilla. Velocidad 64 kilobits por segundo, madre mía. Menuda red. Para descargarte un mega te pasas unos 10 minutos, puede ser, 100, un par de 3 minutos mínimo.
Ancho de banda estrecha, modo de transferencia, conmutación de, circuitos, perdón, capacidad de audio a 3,1 kHz. Sí, yo también. Y de 32. Yo he llegado a usar de 32, que conectaban en módem, que hacían ruiditos. Establecimiento de comunicación, demanda. Eran de 54, porque 10 de esos bytes, bueno, de esos bits, se usaban para los finales de línea de cada byte. Eran 10 bytes de información, de los cuales 2 eran para comunicación. Entonces perdías una parte. Qué locura. Establecimiento de la comunicación a demanda, configuración multipunto, establecimiento de la conexión conmutada y la simetría bidireccional simétrico. Este era el típico router de 64. Tipiquísimo. Bueno. O el típico PNG que cargaba en 3 o 4 pasadas. No sé si os acordáis. El telégrafo, ¿de acuerdo? Dios. Nace con la necesidad de encontrar un método de transmisión, ¿de acuerdo? Aparece a finales del siglo XIX, ya sabéis más o menos cómo es un telégrafo. Los descubrimientos de Oersted y Ampère, que son los que permiten enviar información a pulsos, pero es Morse quien consigue inventar el código de envío de información para enviar letras y demás, que después recibe su nombre, ¿de acuerdo? Muy bien. Nada, cuando Morse inventa el telégrafo, la única forma de transmitir un mensaje de punto a otro era mediante alambres tendidos directamente entre el equipo emisor y el receptor. No había otra forma de hacer que eso se comunicase, independientemente de la distancia entre ambos. El tendido solo podía transmitir un único mensaje a la vez. Es decir, era muy, muy complejo, ¿de acuerdo? En cambio, si se utilizaba una corriente portadora, es decir, una corriente alterna de cierta frecuencia, una pareja de cable puede transmitir simultáneamente cientos de mensajes. Básicamente, en vez de enviar el mensaje, tú envías el mensaje acoplado a una portadora. Y tú te sincronizas con el otro y le dices, esta parte de la portadora es mi mensaje. Sácalo de ahí y descífralo. Y entonces, básicamente, podías volver a tener tu conexión, bueno, tu mensaje, mientras otros montones de mensajes se envían. Bueno, en el extremo del receptor se hace pasar corriente portadora por unos filtros eléctricos, ¿de acuerdo? Que son los que retiran la portadora básicamente y te dejan el mensaje. Cada uno de los cuales solo deja pasar una determinada frecuencia, ¿de acuerdo? De esta forma se consiguen muchos canales individuales con un único circuito eléctrico. Bueno, la telegrafía por microondas es capaz de transmitir de forma casi instantánea en grandes cantidades comunicaciones de voz, impresas, gráficas, fotografías y de vídeo. Funciona en la gama de los 4000 MHz, que está muy por encima. Son 4 GHz. Son 4 GHz. O sea que esto está básicamente en la gama del 5G. Esto está en la gama del 5G. La banda de comunicación comercial. Este rango se dispone de 40 bandas de voz en ambos sentidos y unos 800 canales telegráficos. Las señales de radio que se generan en la emisora se transmiten de punto a punto. Sí, eso supongo que nadie me está llevando a la contraria esta vez. Bueno, nada, vamos al teléfono, ¿de acuerdo? El teléfono lo inventa Bell, ¿de acuerdo? Y está formado por un emisor, un receptor y un único cable de conexión, ¿vale? El emisor y el receptor eran idénticos y contenían un diafragma metálico y flexible, ¿de acuerdo? Y un electroimán. Cuando tú hablas hace el mover la membrana, eso magnetiza el sistema, envía corriente por el cable, se codifica, va para allí y lo recoge el otro y se hace la reconversión al contrario, ¿de acuerdo? Bueno, los teléfonos antiguos usaban un único dispositivo como transmisor y receptor. Muy importante, es decir, tú hablabas y escuchabas por el mismo aparato. Sus componentes básicos eran un imán permanente con un cable enrollado y lo convertían en un electroimán, ¿de acuerdo? Estos equipos eran capaces de reproducir voz, aunque tal débilmente que eran más de un juguete. Es más, si tenéis un altavoz, lo podéis usar de micrófono y viceversa. Un micrófono puede servir de altavoz. Funciona como altavoz. Si es de estos de membrana. Si es de membrana puede servir de altavoz.
y sobre todo los cascos los podéis usar de micrófonos. Pero bueno, es curioso. Sí, exacto, hay un cambio y corto, ¿vale? La invención del transmisor telefónico de carbono de Emil Berlier constituye la clave en la aparición del teléfono móvil. ¿De acuerdo? Consta de unos gránulos de carbono colocados entre unas láminas metálicas, una de las cuales es el diafragma, que transmite vibraciones de presión a dichos gránulos. Vale, y así sacamos básicamente el sonido otra vez. No es más óptimo, pero bueno, funcionar funciona. En los receptores de los teléfonos más modernos, el imán pasó a ser plano como una moneda y el campo magnético que actuaba sobre el diafragma de hierro era de mayor intensidad y homogeneidad. Los transmisores llevaban un diafragma muy fino montado debajo de la rejilla perforada. Es decir, se ha ido mejorando muchísimo el sonido. Bueno, obviamente, este no es de la misma tecnología, pero si os fijáis hoy en día los micrófonos son muy buenos, son muy buenos. Muy bien. Dado que el transmisor de carbono no resultaba práctico a la hora de convertir energía eléctrica en presión sonora, los teléfonos han ido evolucionando hacia receptores separados de los transmisores. Es decir, hemos terminado teniendo lo que era el emisor y el receptor, ¿de acuerdo? Muy bien, en la actualidad el equivalente eléctrico al imán permanente es una sustancia plástica denominada electreto, ¿de acuerdo? Al igual que un imán permanente produce un campo magnético, ¿de acuerdo? Y nada, y volvemos a tener el movimiento de la membrana y todo el tema. Muy bien, redes telefónicas, ¿de acuerdo? Que se componen fundamentalmente por el propio aparato o terminal telefónico. Un segundo. Vale, las redes telefónicas se componen fundamentalmente del propio aparato y demás, ¿vale? Pensad que antes tuvimos la época de las centralitas telefónicas que obligaban a tener que tener personas ahí trabajando, distribuyendo las diversas llamadas, ¿de acuerdo? Y las centrales ya constan de un equipo de conmutación, que es lo que permite que una señal vaya al receptor adecuado. De acuerdo. Vale. Vale. Ahora pillo la jugada. No había entendido que me estaba repitiendo mucho con el de acuerdo. Pero sí, últimamente me repito mucho con esa palabra. Muy bien, en el apartado de transmisión, los medios son muy variados. Esto me pasaba, tuve un profesor que en vez de la palabra de acuerdo usaba la palabra luego, empezaba. Bueno, esto va así, tal, no sé qué, no sé cuántos, luego, tal, no sé qué, luego... Y sí, hacíamos la misma coña. Grabamos las clases. Ya ahí te lo dejo, te lo digo todo. Pero sí, mis de acuerdos creo que los tengo... creo que los tengo que limitar antes de que se conviertan en meme. Muy bien, es decir, que la red telefónica ofrece el sistema telefónico un servicio de conmutación y transmisión. Ambas cosas siempre. En el apartado de transmisión, los medios son muy variados, ¿de acuerdo? ¿Ves? Me ha salido. Las frecuencias emitidas por el teléfono de marcar entre los 700 y 1700 hercios. Por lo que nosotros podemos usar el teclado para enviar ya un mensaje codificado. Cuando nosotros marcamos el número, marcamos un mensaje de voz en el cual estamos enviando nuestro número en forma de voz. Había unos cacharros para niños que se perdieran, que básicamente los ponían en el emisor de un teléfono, llamaban y directamente comunicaban con casa o comunicaban con la policía o comunicaban con quien fuera. Y ese era un sistema óptimo. Si el niño se perdía, solo tenía que encontrar una cabina, juntar eso con el teléfono y podía llamar a sus padres. O si le encontraba a alguien, un policía y tal, y le preguntaba, oye, ¿tú dónde vives? ¿Tú tal? Los niños obviamente muchas veces no saben dónde viven, son pequeños. O no saben el número de teléfono de su casa. ¿Dónde vives? En mi casa. ¿Y cuál es tu teléfono? Pues yo qué sé, yo no me llamo, ¿sabes? Entonces, esto era muy bueno para los críos, para que si en algún momento se extraviaban, pues que siempre tuvieran el cómo volver, ¿de acuerdo? Bueno,
Bueno, pues básicamente Ay. Esta limitación, básicamente, está pensado para poder incluir la voz humana, ¿vale? Por esta circunstancia, la voz humana, a pesar de poder emitir en frecuencias de hasta 10 kHz, es recortada por la red telefónica a frecuencias superiores a 3400 Hz. Es decir, si tienes la voz muy de pito, no entra en la señal telefónica. Estas frecuencias no se emiten, razón por la cual la voz del teléfono tiene ese timbre tan particular. Le faltan tonos, tanto bajos como altos. Podemos emitir a 50 decibelios, 60. Podemos emitir muy bajo o muy agudo. Y entonces, claro, me sé mi teléfono a duras penas, madre mía. Bueno, vamos al fax, ¿de acuerdo? El fax es uno de esos clásicos del siglo XX de las oficinas. Típico mensaje en papel que se calienta y guarda el mensaje en forma de tintado, en forma de calor muchas veces. Poco después de la invención del telégrafo comenzaron a desarrollarse métodos para transmitir documentos impresos. Súper importante, súper importante. Pensad que en esa época el internet no estaba, o sea que mandar un PDF era imposible. Tú tenías que mandar el documento impreso, firmado y demás, y solo lo podías enviar a través del fax. Aún se usa el fax, pero ya no es el tipo de fax con papel de fax de antes. Antes era el papel este de calor, y ahora se usa un papel normal y el fax no deja de ser una impresora que tiene función de fax. Es otro... Antes era más simpático, era un aparato aparte. Y además era un aparato que se conectaba directamente cuando tú llamabas al teléfono equivocado. Pero bueno. Sí, alguno debe quedar por ahí. Bueno, las partes fundamentales, un sistema de fax convencional, son el equipo emisor, que traduce elementos gráficos, una imagen a pulsos eléctricos, el emisor y el envío, el receptor y tal. Durante mucho tiempo, la parte lectora del fax estuvo formada por un cilindro giratorio, una fuente que proyectaba un fino rayo de luz y una célula fotoeléctrica. La imagen a transmitir se enrollaba sobre el cilindro y era analizada por el rayo de luz que barría el cilindro a medida que giraba. La velocidad de giro y el barrido y movimiento del rayo lumínico estaban ajustados de forma que en su desplazamiento el rayo podía analizar la totalidad de la copia. Básicamente esa era la forma en la que grababa lo que sería la imagen. Era muy curioso, era muy curioso, ¿de acuerdo? Cuando el rayo iluminaba una zona clara, la luz se reflejaba en la célula fotoeléctrica, generando un impulso de corriente eléctrica, ¿vale? En plan de ahora sí, ahora no. Bueno. La imagen a transmitir, bueno, esto ya está hecho, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a dejar un poquito el fax, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir ya a la radio, ¿de acuerdo? Porque el fax, a ver, ha quedado ya muy retrasado, ¿de acuerdo? Pero pensad solo una cosita, que el fax tardaba bastante tiempo en enviar una imagen en relación con hoy en día, pero una página completa se podía enviar en 10 segundos, que parece mucho hoy en día. Imagínate enviar un documento de 30 páginas. 30 páginas eran más de 5 minutos enviando el documento. Y porque se enviaban a 56, que es lo que ya hemos dicho, o 64 kilobits. ¿De acuerdo? La radio. Aun cuando fueron necesarios muchos inventos, en 1873, gracias al físico británico James Clerk Maxwell, publicó la teoría sobre ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? El ingeniero electrónico electrotécnico, inventor italiano, Guillermo Marconi, está considerado universalmente el inventor de la radio, ¿de acuerdo? Y en 1896 consiguió transmitir señales desde una distancia de 1,6 kilómetros. Sí, el fax es una de las cosas, es que el fax era como muy... Es decir, permitía decir que un documento era original. Si lo había recibido en fax era como, este documento es bueno.
Los juzgados se sigue usando, correcto, correcto. En 1897 transmitió señales desde costa hasta un barco a 29 kilómetros en alta mar. 2 años más tarde logró establecer una comunicación comercial entre Inglaterra y Francia. Fijaos, ¿eh? Fijaos qué locura. Capaz de funcionar con independencia del estado del tiempo. A principios del 1901 consiguió enviar señales a más de 322 kilómetros de distancia. Pensad que aquí ya estamos jugando con la curvatura de la Tierra, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que trabajar con la onda media para que llegue a todos lados. La onda media tiene un rango enorme, pero enorme. Mucho más allá del punto de curvatura. Muy bien. Y a finales de ese mismo año transmitió una carta entera de lado a lado del Océano Atlántico. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, se fue mejorando y demás. Conforme fue mejorando, aparece, por ejemplo, Henry Hertz para llegar a la definición de media frecuencia, ¿de acuerdo? Que va determinada más o menos en No me sale exactamente la onda media, cuánto es, porque esto es la definición de cuánto es un hercio, cuánto es un kilohercio, tal. Bueno, las ondas de radio van desde unos kilohercios hasta varios gigahercios. Y por aquí definir que hay diversas ondas de radio. Cuanta mayor sea la frecuencia, menor es el tamaño de la onda, ¿vale? Una onda más larga tiene menor frecuencia, una onda más corta tiene mayor frecuencia. Y podemos distinguir las VHF, la UHF, la SHF, la Very High, Ultra High, Super High Frequency. Bueno, aquí tenemos las diversas frecuencias. También tenemos la frecuencia modulada, la FM, que produce más de un par de bandas laterales por cada frecuencia de modulación. Que por eso se pueden enviar complejas variaciones que emiten en forma de voz o cualquier otro sonido la radiodifusión, que sería... Profe, ¿me puedo duchar en clase? Puedes ducharte, hombre, puedes ducharte. Yo espero terminar prontito hoy, que se me está yendo mucho el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la televisión, ¿de acuerdo? Que ha sido muy importante. Es un inventor alemán, el Paul Gottlieb Niplow, de 1884, ¿de acuerdo? Que era un disco plano y circular que estaba perforado por una serie de pequeños agujeros dispuestos en forma de espiral, partiendo desde el centro, ¿de acuerdo? Ay. Los primeros dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes fueron el iconoscopio, que fue inventado por un ruso, Vladimir Kozma Zorkrin. Tengo la clase de fondo, perfecto. Hoy va a estar de acuerdo, qué cabrones. Esto aparece ya en 1923. El tubo de disector de imágenes de Philo Taylor. Y en 1926 el ingeniero escocés John Lodge inventa el sistema de televisión que incorporaba rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. Que ya nos permite tener el primer mando a distancia, madre mía. Pensar 3 años no pudiendo cambiar el canal sin levantarse. Mucho tiempo, un tiempo duro en la televisión. Muy bien, exploración de imágenes, ¿de acuerdo? Y básicamente, para que lo entendáis, lo que tenemos dentro es un tubo que vamos enviando electrones de alta energía que van iluminando una pantalla, básicamente, y con la modificación de un campo electromagnético vamos moviendo ese rayo de lado a lado de la señal y bajándolo. Por eso tenían lo que se llamaba el barrido, ¿de acuerdo? Y lo que hace es emitir la señal un montón de veces por segundo, varias veces por segundo, pero hace todo el barrido varias veces por segundo. Ya lo haré. Creo que hay una forma para sacar el texto del vídeo y puedo sacar las palabras y organizar las palabras y podría contar cuántos de acuerdos hay en el vídeo. Casi todos los sistemas modernos de televisión utilizan el movimiento de un haz de electrones que recorre la pantalla de tubos tomavistas o tubos receptores. Hoy en día ya no. Hoy en día estamos en la época de las OLED. Y básicamente esto ya ha quedado muy desfasado. Pero muy desfasado.
las LCDs, las OLED, esto está muy atrás. Esto ya queda muy atrás. El sistema PAL se usaba antes, que era el Phase Alternative Line, que eran 625 líneas y 25 imágenes por segundo. Y después el sistema de alta definición, que eran 50 imágenes por segundo, que ese se usó durante mucho tiempo, pero luego nos pasamos todos al sistema americano, que tenía muchas menos líneas, 525 líneas, pero, y esto os va a sonar más, 30 fotogramas por segundo o los 60 frames por segundo que todos tanto conocemos del mundo de la informática, o los 120 en la telefonía. Por lo tanto, el PAL quedó desfasado, aunque tenía muchísima mayor calidad, no tenía tantos frames y penó mucho más los frames que la calidad, ¿de acuerdo? Bueno, la señal de televisión es una compleja señal, es un tipo de radioseñal que también puede usar frecuencias como la frecuencia modulada. La televisión digital ha tenido que ir saltando de frecuencia en frecuencia. La última frecuencia en la que estaba chocaba con la de la 5G. O sea que básicamente la frecuencia de las televisiones estuvieron durante una última época en el orden de los gigahercios. Pero bueno. Pero nada. De vez en cuando hay impulsos de sincronización, que son picos pequeños de energía eléctrica generados por los osciladores de la estación emisora, que básicamente lo que hacían era comprobar que el barrido horizontal de la pantalla y del emisor se mantenían a tiempo. Era como para saber que estaban sincronizados, en plan de aquí empieza la imagen, aquí empieza la imagen, aquí empieza la imagen. Era muy interesante para poder sincronizar tu televisión, porque si no, si tu televisión la conectabas a la señal a mitad de un frame, como aquel que dice, básicamente se te quedaba todo descolocado. No sé si os habéis fijado alguna vez que las televisiones antiguas tenían una ruleta que enviaban la señal para arriba, que la movían hacia arriba. No sé si os acordáis que la televisión a veces quedaba a la mitad y tú la tenías que mover para subirla horizontalmente o subirla hacia los lados. Y era básicamente porque había una desincronización entre la señal de barrido y la señal de la televisión. En los monitores de PC era más frecuente, es verdad, era más frecuente ver eso porque ese pulso de señal no estaba. No estaba. Me ha salido anuncios siendo suscriptora. Wow. Ten cuidado que en el canal de Nico está pasando. Voy a mirar, después me miraré eso, ¿de acuerdo? Bueno, receptor de televisión también. Las RDSI, que ya las hemos hablado antes, que son las Integrated Services Digital Network, que son las señales de internet, básicamente, de 64K, 30 canales de datos, ¿de acuerdo? La ADSL, que la conocemos ya. La conocemos de sobras, ¿vale? Que fijaos que en ese momento habían logrado que la transferencia en ADSL fuera de 56 kilobits por segundo, que hoy con la fibra óptica básicamente estamos en cantidades pues muchísimo mayores. Fijaos que básicamente se había llegado a los 6 megabits por segundo con las DMT, con las Discrete Multitone, ¿vale? Pero bueno, se llama ya, para siempre se llamará ADSL, o al menos durante mucho tiempo, y nos permite enviar ahora mismo 100, 500 megas, 1 giga sin problema. La telefonía móvil, ¿de acuerdo? Básicamente la telefonía móvil, la red original antes del 3G, nos permitía enviar una señal que nos permitía barrer un área de 50 kilómetros a la redonda. No sé si os ha pasado nunca que si os alejáis de la ciudad, en vez de tener 4G o 5G, si tenéis 5G, paséis a 4G, luego a 3G y luego se queda una señal H. Esa señal H es la de los 50 kilómetros. Es decir, daba muchísimo alcance. Lo que pasa es que se ha ido cambiando ese sistema por sistemas que dan menos alcance, pero dan mejor o una mayor cantidad de transmisión de datos, que es mucho más necesario hoy en día por los receptores.
Hoy en día, cualquier móvil que tenga 5G, la velocidad de transferencia es enorme. Enorme. Muy bien. Una de las cosas es que la telefonía móvil digital se ofrece todo a través de un sistema GMS, que es el Group Special Mobile, que bueno, que la segunda generación de la telefonía móvil era el sistema paneuropeo de telefonía móvil automática, ¿de acuerdo? Es decir, era el sistema que se usaba hace 8 o 9 años, el sistema GSM era el sistema en el que se transmitía toda la información de los móviles. Si nos vamos ya por fin a la televisión por satélite, podemos encontrar todavía hoy en día una gran cantidad de televisiones que se emiten por satélite que nos permite enviar las microondas desde una central emisora a un satélite y tú desde cualquier lugar del mundo recibes desde este satélite, solo te tienes que enfocar al satélite. No sé si habréis visto muchas veces las típicas parabólicas que se ponen en los balcones de las casas que están apuntando hacia un sitio en concreto. La primera noción que se tiene de los satélites de telecomunicaciones data un poquito después de la Segunda Guerra Mundial y la idea era poner varios satélites, en este caso poderlos separar de tal forma que te hacen una especie de arco, una especie de zona en la cual tú tienes señal. En este caso, las televisiones normalmente, el Hispasat o esta gente suele ser un solo satélite, pero para otro tipo de telecomunicaciones tú lo que tienes son varios satélites a los que te puedes conectar. Entonces tampoco importa mucho hacia dónde orientas lo que sería la estación de recepción o la parabólica. Pero bueno, normalmente la televisión por satélite se ha convertido en una televisión de pago por uso o pago por visualización. El GPS, si ya lo conocéis todos, es el sistema de posicionamiento global. Se aprovecha de las leyes de Einstein, de la relatividad especial, para mantenerse al día. Si no se usaran esas normas, debido a la gran velocidad y la gran diferencia de velocidad entre nosotros y el GPS, se irían desplazando las posiciones GPS a cada día un par de centímetros, unos pocos centímetros. Pero bueno, se iría notando, Bueno, son un conjunto de satélites que están en órbita y básicamente nos sirven para triangular posiciones. En el año que se hizo esto, dice que constaba de 24 satélites divididos en 6 planos orbitales. Pero es que hoy en día no hay 24 satélites GPS, hay muchos más. El sistema Galileo, aquí en Europa. Estábamos también... Sí, veríamos dónde estaríamos en el futuro. No, veríamos dónde estábamos en el pasado. Es decir, el tiempo va más lento si tú vas más rápido. Pero bueno. Nada, y básicamente nosotros lo que tenemos es un receptor que recibe la posición de los diversos satélites en base a de dónde vienen esas ondas, la potencia que tienen, el desfase que hay entre ellos, y eso nos permite triangular dónde estamos. Tú generas un triángulo, una serie de triángulos entre los 3, 4, 5, 6, 7, 8 satélites. Cuantos más satélites se conecten contigo, mejor, porque básicamente tú lo que estás haciendo es mejorar la precisión de ese triángulo. Pueden tener un desfase de unos pocos centímetros hoy en día, un medio metro máximo, y que es más que suficiente para todas las funciones que tenemos con el GPS. Incluso hay sistemas más precisos, hoy en día hay sistemas más precisos con el GPS. Y bueno, el tratamiento de la información, ¿no? Vamos a ver primero que hay la función de adquirir la información, ¿de acuerdo? De donde nos quiera venir. El almacenaje, que es anotar la fecha de examen en una agenda, por ejemplo, guardar una información. La ordenación, que sería clasificar y ordenar esa información. La interrelación. Esto es importante. Interrelacionar a una información es obtener una información y con esa información relacionar qué acciones tienes que hacer y demás. Básicamente es
darle uso a esa información, ligarla con otras informaciones, ¿de acuerdo? Interrelacionarla. La selección de la información, sin más, y la transmisión de una información. Bueno, con el nueva irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías, está cambiando todo el tema de la transmisión de información, el almacenaje de información. Hoy en día podemos almacenar cantidades ingentes de información en nuestros ordenadores, por ejemplo. La cantidad de datos que podemos guardar en un ordenador es ingente. La cantidad de datos que podemos transmitir y transportar es ingente. Hoy en día los datos son menos valorados en sí, ¿no? Antes tener un libro era un tesoro y tener un libro, pues bueno, puedes cambiarlo por cualquier cantidad de información guardada en un ordenador. Los datos se representan normalmente mediante símbolos y los símbolos suelen ser gráficos, numéricos, alfanuméricos. Bueno, sí, ahora puedes guardar los datos hasta en el móvil, correcto. Y nada, no es necesario que el alfabeto que usa la máquina en su interior sea el mismo que usamos nosotros, ¿vale? Esto es súper importante. La máquina puede trabajar en un alfabeto, nosotros en otro. La máquina puede trabajar en ceros y unos y nosotros no necesitamos saber cómo funcionaría el sistema binario. Podemos sacar información directamente, sí, del smartwatch, del reloj, correcto, del reloj. Muy bien. Cuando una información que originalmente venía presentada en alfabeto A1 es transcrita a un segundo alfabeto A2, se dice que ha sido codificada. Esto es importante. La información se puede codificar. Y luego cuando la quieres leer la tienes que descodificar. Si el lenguaje en el que se ha transmitido no es el lenguaje en el que lo queremos recibir. Por ejemplo, envío un mensaje, lo envío de forma de mensaje Morse y después lo quiero volver a leer de forma normal. Pues obviamente no lo voy a leer en Morse, lo tengo que leer de forma normal y lo tengo que codificar y descodificar. Muy bien. Ya sabemos lo que es el bit, que sería un dígito binario, ¿de acuerdo? Un binary digit, que solo puede tener dos valores, 0 y 1, y es la unidad mínima de información. El byte, que básicamente son 8 bits, ¿de acuerdo? Entonces, es un conjunto de 8 bits. Por ejemplo, si un dato tiene 32 bits, decimos que es 4 bytes. Sencillito. Y nada, ¿cómo representaríamos la información? Pues si tenemos un código que solo puede ser 0 y 1, nosotros tenemos que enviar todo en ceros y unos, que sería el sistema binario, que tiene base 2. Y con el sistema octal, pues tenemos una base 8, con el hexadecimal, que usarían, por ejemplo, el tema de los relojes y demás. Tú tienes una base 16, ¿de acuerdo? Tienes 16 símbolos, que te permite hacer muchos cálculos. También lo puedes enviar en ASCII, que tienes 256 símbolos. No, 128. ¿128? Ah, no, el ASCII 2. El ASCII 2 son 256 porque está el ASCII 1. El ASCII 1 tiene 128. Pero el ASCII 2 tiene 256. Esto era un error. Esto es un error tipográfico, creo yo. Muy bien. Y nada, pues las necesidades energéticas y repercusiones medioambientales. Vamos a hacer una volada por aquí encima. Vamos a hacer una volada, ¿de acuerdo? Ya hemos visto en otros temas todo el tema de necesidades energéticas, de cómo ha ido aumentando la necesidad energética conforme hemos ido mejorando nuestras tecnologías. Esto recomiendo mirarse los temas 2 y 3, donde esto estaba perfectamente explicado, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho una explicación de todo esto. Básicamente, conforme ha ido evolucionando la tecnología, hemos necesitado más energía. Conforme hemos necesitado más energía o hemos podido tener esa energía, hemos podido realizar más acciones. Y esto va a lo largo de las épocas, ¿de acuerdo? No quiero volver a centrarme en esto ahora mismo. Y obviamente las repercusiones medioambientales del consumo de materias. Recordad que cuando hablamos de repercusiones medioambientales y hablamos de impacto medioambiental, siempre hablamos de impacto humano, de impacto que hacen las personas. ¿De acuerdo? Y obviamente pues podemos hablar de las fuentes de energía que realizan este impacto. También tema 2 y 3. Esto está explicado en el tema 2 y 3 del temario de tecnología, ¿de acuerdo? Si os vais ahí podéis ver exactamente todo esto. Está exactamente igual explicado, ¿de acuerdo? También nos habla otra vez de la energía nuclear de fusión como futuro
futuro posible para esta energía, para la reducción de emisiones, y también nos habla de las energías renovables, ¿de acuerdo? Y bueno, nada, vamos a ir a la conclusión, ¿de acuerdo? Para terminar muy sencillamente. Este tema se ha tratado en primer lugar de la influencia de las nuevas tecnologías en el transporte y la comunicación, y en segundo se analiza el uso frecuente de la energía y su relación con la sociedad actual, como ya vimos en el tema 2 y 3, ¿de acuerdo? Y la repercusión en el medio ambiente, tema de especial importancia en la actualidad, ¿de acuerdo? Yo creo que con esto dejamos el tema ya concluido. El tema 4, bueno, el apartado 4, ya os digo, tema 2 y 3 está perfectamente explicado. Y nada, y con esto me despido ya de los de YouTube. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ha sido un poquito más largo, un pelito más largo. No me he extendido en el tema 4, bueno, en el apartado 4, ya lo habéis visto. He ido muy rápido porque creo que es un tema que requiere su tiempo y está perfectamente explicado en los otros vídeos. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de Mar de Curiosidad. Muchas gracias, buena prueba y mucha suerte.